¡Hey! ¿Qué pasa, criaturas de la noche? Kiss fans y demás alimañas de este mundo del rock and roll. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a hablar de Drácula y de su versión realizada por Francis Ford Coppola. Además, lo vamos a relacionar con el concepto romántico de la obra total. Are you ready? ¡Let's go! Yo soy la noche, nervioso y vivo la noche. Oscuro, infierno, pequeño hombre fantoche. Quiero sangre por la noche, quiero sangre, devoro vida para vivir. Fresco y sabroso como en una fuente, poderoso elixir. ¡Hey! ¿Qué pasa, people? Os tengo que confesar una cosa. Los vampiros es un tema que me ha fascinado desde siempre, desde bien chaval. Y os voy a enseñar el primer libro que me leí sobre el tema. Canelita en rama, El misterio de Salem's Lot, de Stephen King. Coincidiréis conmigo todos aquellos que habéis leído este pedazo de libro, que es una pasada. Acción trepidante, misterio, mogollón de cosas sobre vampiros, obviamente. Y bueno, una vez leído este libro, la fiebre por la vampirología, por este tipo de novelas creció y creció y creció. Y obviamente tuve que leer el clásico, Drácula. Uno, por no decir el mejor de los libros que he leído en mi vida. La primera versión que cayó en mis manos es esta novela de bolsillo de lo más retro. La portada es súper sugerente y ya nos presenta un conde Drácula terrible, temible y malo, malísimo. Y las historias de Jonathan Harker y sus compañeros empezaron a poblar mis pesadillas, pero a su vez también mis fantasías. Y como fantasía, como deseo de adolescencia, que luego pues, de mayor he podido cumplir, fue el de poder visitar el castillo de Drácula. Así que tampoco no hace mucho tuve la oportunidad de viajar a Rumanía y poder hacer un poquito de turismo y visitar lo que hoy en día se considera el castillo de Drácula, aunque todos sabemos que no es realmente el castillo de Drácula, pero bueno, da un poco la visión de lo que fue esa época, de lo que sería la vida en un castillo y sobre todo poder visitar la sala de torturas. Del mismo modo, también visité el monasterio de Snagov, donde dice la leyenda que reposan los restos mortales de Vlad Tepes, el personaje histórico en el que se inspiró Bram Stoker para crear a su conde Drácula. Jamás bebo vino. ¿Y por qué? Os preguntaréis a hablar sobre Drácula y sobre esta versión cinematográfica de Francis Ford Coppola. Pues no hace mucho adquirí esta versión en cómic, la versión especial, como podéis ver, en blanco y negro, versión en cómic que es una adaptación de la película de Francis Ford Coppola. Y se me ocurrió la idea que con esta versión de Francis Ford Coppola tenemos un pedazo de ejemplo del concepto wagneriano de la obra total. Richard Wagner fue un compositor alemán que perteneció al periodo del romanticismo. Según él, el concepto de obra de arte total era aquella obra que podía integrar en ella misma otros tipos de arte. ¡Pum! Sí, que sí que lo sabes. Sabes perfectamente quién es Richard Wagner. Escucha. El de las Valquirias. Pues releyendo el cómic y rememorando la película, me vino la idea. Que la versión de Francis Ford Coppola integraba en ella misma diferentes tipos de arte. En primer lugar, es, desde mi punto de vista, si no la mejor, una de las mejores adaptaciones al cine del clásico de Bram Stoker. ¿Y por qué esta película es, desde mi punto de vista, una de las mejores adaptaciones del libro? Pues es muy fácil.
En primer lugar, por lo bien que está representada toda la historia y toda la trama que tenemos en la obra de Stoker. Además, Francis Ford Coppola nos relaciona el personaje literario que crea Bram Stoker con el personaje histórico, Vlad Tepes, y además nos da una explicación completamente lógica y plausible de la transformación, pues, de este defensor de la fe cristiana ortodoxa en un monstruo vampiro que chupa sangre a doncellas, pues, por la noche. Los personajes están súper bien desarrollados. Las pausas están muy, pero que muy bien marcadas. Y además, la historia se va desarrollando de una manera muy fluida. Recordemos que Drácula, de Bram Stoker, es una novela epistolar. Es decir, nosotros estamos asistiendo como lectores a la historia que nos cuenta Jonathan Harker, en primer lugar, a partir de su diario, Mina Murray también a partir de su diario mecanografiado, el Dr. Seward a partir del diario que él graba en un gramófono, etcétera, cartas, etc, etc, etc. Y esto está súper bien plasmado en la película de Francis Ford Coppola. Además, ¿por qué este concepto del arte total? Si escuchamos única y exclusivamente la banda sonora, esta pedazo de banda sonora nos transporta de manera ineludible, de manera inevitable a la película. Simplemente escuchando las diferentes piezas que están ordenadas, pues en lo que sería el orden lógico de la historia, el orden lógico, pues, de la trama que se nos está contando, nos transportamos, ¡pam!, a la historia que nos cuenta Francis Ford Coppola, a la historia que nos cuenta Bram Stoker con su Drácula. Y ya por último, lo que os mostraba nada más comenzar la adaptación al cómic es brutal. Con lo cual, tenemos que una obra literaria se transforma en una obra de arte cinematográfica, que a su vez está acompañada de otra pedazo de obra de arte musical, como es la banda sonora, y que luego, más adelante, se representa a la perfección en este pedazo de cómic. De este modo, gracias a Francis Ford Coppola, la novela de Bram Stoker, Drácula, se transforma en una obra total. En primer lugar, porque la novela, obviamente que está pensada para ser leída como todas las novelas, se adapta cinematográficamente y se convierte en una película, en una pedazo de película, no me lo podéis negar. A su vez, tenemos también una super banda sonora, una pieza musical impresionante. Y posteriormente tenemos su adaptación al cómic. Todos estos artes, que son diferentes entre ellos mismos, se convierten en una evocación a la historia real, personal, de Vlad Tepes y a la historia ficcional de Bram Stoker con Drácula. Así que utilices la vía que utilices, llegarás al mismo punto. Si te ha parecido interesante este vídeo, espero tu like. Y si aún no estás suscrito, sobre todo, suscríbete. Rock and roll.